Epicentro presenta una entrevista exclusiva con el ingeniero Manuel García Barreto, exgobernador del estado Monagas. Epicentro llega a ustedes gracias a la cortesía de la respetable logia José Quijada Gamboa 191 Oriente de Maturín. Agroveterinaria Costa Azul, el lugar que tu mascota merece. Hoy tenemos el gusto de conversar con el ingeniero Manuel García Barreto, ex gobernador del estado Monagas y un hombre nacido en Santa Rosa en el año 1927. Bienvenido. ¿Qué hace un hombre de Santa Rosa? ¿Cómo llegó a Monagas? ¿A qué y por qué? Llegué a Monagas enamorado de las bondades de este estado a través de unos tíos, Bielma García, que estaban establecidos acá, en la oportunidad en que yo cursaba estudios desde bachillerato. Una vez graduado, por supuesto, me recordé mis tiempos juveniles y siempre como Maturín y Monagas fueron mi aspiración permanente. Regresé a esta tierra y me establecí aquí con mi papá y con mi mamá en la avenida Luis del Valle García, como ingeniero residente de la cárcel de La Pica, recién graduado. Y luego, en el transcurso de la vida profesional en Monagas, me tocó ejercer las funciones de secretario del Centro de Ingenieros del Estado de Monagas durante 2 oportunidades. Hubo un momento en que, por razones políticas, pues, el candidato que teníamos para la presidencia del Centro de Ingenieros era yo, pero se produjo una decisión a nivel gubernamental de destituir a un funcionario también de una jerarquía importante, al ingeniero Lanz, y para evitar su destitución yo tuve que deponer, ¿no?, mi aspiración a la presidencia del Colegio de Ingenieros, y promovimos al doctor Lanz, Ramón Lapinto, como presidente del Colegio de Ingenieros acá de Monagas, del Centro de Ingenieros, y eso evitó que al doctor Lanz le aplicaran la cizalla política, le cortaran su cargo en el Ministerio de Obras Públicas. Esa es la historia real del Centro de Ingenieros. Hablando de recuerdos juveniles, ¿cuáles son los recuerdos más lejanos que tiene García Barreto de niño? Bueno, en su Santa Rosa, por supuesto, natal. Mi trabajo como compañero de mi padre, que fue un ganadero, un campesino muy dedicado a sus labores propias, pues, del campo, donde ejercí funciones de becerrero, ¿no?, con el barro hasta las rodillas. Claro. Bueno, y luego mi padre me enseñó a ordeñar, a enlazar, y todas las actividades campestres, pues, propias del momento, que luego las practiqué durante varios años mientras estudiaba en la universidad. Posteriormente, pues, que regresaba a mi pueblo natal y me iba siempre de vacaciones al fundo de mi padre. ¿Por qué se hace ingeniero civil? Por vocación innata. Mi padre desde pequeño me enseñó a construir en mi pueblo casas de barro con paredes hechas utilizando una planta que se llama ya el calcanapire negro, que produce unas varas largas. Entonces esas varas largas las utilizábamos para encofrar las paredes de la casa. Amarrábamos esas paredes con bejuco de una mata llamada aceite, y esa estructura, vamos a decir, inicial, la rellenábamos con barro
un barro que se hacía con arcilla de sitios apropiados, y luego finalmente pues la parte exterior, lo que llaman hoy el friso, en las construcciones convencionales, lo hacíamos nosotros con un barro especial, un poquito más delicado, y con la mano frisábamos esas paredes y quedaba la casa pues muy bonita, Muy bien acabada. muy decentemente Y fresca, acabada. muy fresca también. Y muy fresca, por Sí. supuesto, porque los efectos de los rayos solares no penetraban al ambiente hogareño. Usted fue el primer presidente de la Fundación por el Desarrollo de Monagas, Fundemos. No, ¿Cómo llega usted a Fundemos? no fui el presidente. Yo fui secretario ejecutivo de la Fundación Fundemos, Fundación para el Desarrollo del Estado Monagas, por decisión pues del Comité Ejecutivo Seccional de Acción Democrática. Sí, allí ejercí funciones junto con el doctor Ramón Lanz, quien fue vicepresidente también, estuvo junto conmigo, y ejercimos funciones durante más o menos un año o año y medio. ¿En qué año llega usted a la gobernación del Estado de Monagas? Llegué el 19 de marzo, si no me equivoco, el 19 de marzo del 70 y tantos, 76, 77 por allí. Del 77, sí, correcto. Sí. ¿Hubo una diferencia en la gestión que usted observó? Porque antes de usted estaba el general Márquez Áñez como primer gobernador de ese primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Hubo alguna diferencia en cuanto al manejo administrativo, en cuanto al manejo del personal de un militar como ese y un civil como usted? Bueno, ¿Se sintió alguna diferencia? Diferencias desde el punto de vista ético y moral, ninguna, porque el general Márquez Áñez fue un oficial de alta jerarquía, de una alta solvencia moral pública y privada, y sobre todo pues de antecedentes éticos muy resaltantes. Lo único que a mí me tocó complementar de su labor fue realmente atender la parte rural, claro, y sobre todo en el aspecto de vialidad, porque el general, claro, no tenía manejo, por conocimiento supuesto, claro, de la realidad que existía en Monagas para entonces, cuando las vías agrícolas de Monagas estaban totalmente destrozadas, cuando se recibió el gobierno del presidente Caldera, que no hubo atención pues, oportuna para garantizar un mantenimiento apto, que garantizara la salida de los productos de los campesinos y la entrada de fertilizantes, de inspecciones, etc. Entonces me tocó ese aspecto rural, que creo que lo cumplí con suficiente, con mucha dedicación, y logré entregar la gobernación, la dirección del Ministerio de Obras Públicas. Una vez que se me designa como gobernador, se lo entregué al ingeniero Manuel Higuerey, con 764 kilómetros de vías agrícolas totalmente pavimentadas, para garantizar que se evitara el gasto anual recurrente que existía en la gobernación, cancelando el engranzonamiento y mejoramiento de la vialidad rural, que en época de verano era intransitable y cuando entraba el invierno era peor. Entonces el gobierno gastaba permanentemente mucho dinero en engranzonar esas vías, que al cabo de 2 o 3 aguaceros de la época de invierno, claro, quedaban en idénticas condiciones. Entonces esa condición yo la eliminé con un programa de pavimentación de vías agrícolas exitosa, y que luego complementó el ingeniero Manuel Higuerey, creo que con 120 kilómetros más, antes de terminar el gobierno, pues. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas, un ministerio por demás de prestigioso. Su personal aún se recuerda como gente muy eficiente en su gestión.
Sí, correcto. El Ministerio de Obras Públicas fue un ministerio, claro, que creó el ingeniero Leopoldo Sucre Figarela y fue prestigiando el ejercicio o las ejecutorias de ese ministerio en todos los frentes del desarrollo nacional. Si a usted le correspondiera recordar algunas obras emblemáticas que hizo por Monagas, ¿a cuál mencionaría? Bueno, la avenida Alirio Ugarte Pelayo es una de las emblemáticas Construida bajo su gestión. de mi preocupación. Eso era la guillotina, ¿se acuerda? Correcto, allí falleció mucha gente. Falleció mucha gente porque era una vía muy estrecha, sin condiciones viales apropiadas. Muy estrecha, sí. Y que funcionaba cuando Maturín comenzaba su desarrollo, pues, desarrollo violento. Y yo, cuando me designaron director del MOP, esa fue mi primera preocupación. Presenté un punto de cuenta al ministro de entonces y de inmediato se me aprobó la ejecución de esa obra de la autopista que tiene 7.4 kilómetros de longitud. Y también se me aprobó, que en aquella época parecía algo inaudito, el puente para incorporarse a la ¿cómo se llama? La redoma. No, el puente que está frente a la zona esa de turismo, ¿cómo se llama? Boquerón, el puente de Boquerón. El puente de Boquerón. En esa época eso era algo intocable, pues no. Sí. Me decían que no, pero ¿cómo era posible que eso se iba a construir aquí? Que no hacía falta. Vean, estamos conversando con el ingeniero que diseñó y construyó como gobernador la avenida Alirio Ugarte Pelayo, una obra, si se quiere, además de emblemática, muy necesaria y con visión futurista, porque es la que está resolviendo el gran problema de movilidad hacia el norte de la ciudad. Correcto. Esa obra, no solamente desde el punto de vista de atractivo urbanístico, sino que también de desarrollo pues, integral de la zona, porque allí se establecieron una serie de industrias y de comercios que le dieron vida a Maturín específicamente, con las proyecciones pues, respectivas al interior del estado. Además de la avenida Alirio Ugarte Pelayo, ¿de qué otras obras recuerda usted que manejó como gobernador? Bueno, nosotros acá nos preocupamos mucho por la parte social. El hospital de Punta de Mata, ¿no? De González Espinosa, que era antes una dependencia de PDVSA, lo convertimos en un hospital emblemático con el fin de proveer de todos los servicios de salud a la población de Punta de Mata y sus alrededores, ¿no? Así como también se construyó el hospital de Aragua de Maturín. Ese hospital, con todos sus servicios, junto con otras instalaciones hospitalarias que hicimos en Temblador, en Temblador, en Barrancas, contribuyeron a bajar la presión que antes existía en el Núñez Tovar, claro, de la población del interior. Que funcionaba muy bien, por cierto. Claro, en esa época el Núñez Tovar funcionaba muy bien, pero con la presión de los habitantes del interior se producían muchos picos de eficiencia de los servicios que fueron subsanados una vez que estos centros establecidos en el interior comenzaron a funcionar. Eso fue un éxito en materia de salud, ¿no? Y como te decía, la vialidad agrícola también fue un éxito para nosotros, porque aquí nunca antes, ¿no?, los sectores agropecuarios del país contaron con programas similares que garantizaran la oportunidad de transportar tanto sus productos, ¿verdad?, como recibir los insumos correspondientes para cumplir con sus actividades respectivas, ¿no? Adicionalmente a eso, hicimos un programa de construcción de lagunas comunales, no de lagunas privadas para determinados productores,
sino que construimos un sistema de lagunas comunales Para el ganado. para el ganado, Ajá. porque los rigores del verano eran muy fuertes en Monagas en esos años. Entonces optamos por construir esas lagunas comunales que lograron paliar y contribuir a que el efecto ese de la sed de los animales se terminara. Claro. Y hoy en día aún continúan esas lagunas efectivas, pues, en los centros comunales donde las construimos, ¿no? Sobre todo en un ambiente de estricta honestidad, con un personal apropiado, competente, conocedor y en, 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 en una colaboración y sobre todo en la interpretación de las necesidades planteadas por los diferentes productores de Monagas, ¿no? Claro. En el oeste, que era la parte más crítica en ese momento. El general Márquez Áñez, como primer gobernador del primer gobierno del presidente Pérez, tuvo algunos momentos convulsos en la historia, por ejemplo, el secuestro de los hermanos Molinos. ¿Usted recuerda algún hecho que haya sido impactante desde el punto de vista mediático en su gestión? ¿O fue una Monagas tranquila, no pasó? ¿Recuerda algo en particular No, desde el punto de vista? Claro, eso fue un evento de carácter nacional. Ese evento impactó el sentimiento nacional, pues, por supuesto. Lo que sí recuerdo es las instrucciones que dio el entonces ministro de Relaciones Interiores, el doctor Octavio Lepage, en el sentido de advertir a la población en general que para futuros secuestros, ante el pedimento de los secuestradores de exigir $10 millones para el secuestro, para que se impidiera esa actividad, el doctor Octavio Lepage lanzó una orden prácticamente al país de que no se permitiera la entrega de ningún tipo de dinero, ¿verdad?, a los secuestradores, porque claro, eso se podía convertir en el país en un futuro, en una industria, se podía conocer en una industria delictiva nacional, como en efecto sucede hoy, pues. Ya. ¿Cómo fueron, hablando de otros temas, cómo fueron sus relaciones con el presidente Pérez? Excelente. Hábleme un poco, alguna anécdota que usted recuerde. Bueno, el presidente Pérez siempre me admiró por su gran capacidad gerencial, una enorme capacidad gerencial, su honestidad a toda prueba. Cada vez que estábamos acá, cuando venía a inaugurar obras, yo le entregaba un formato cortico, pues, de las obras. Punto de cuenta. Más o menos, sí. Le entregaba una relación de las obras a inaugurar con las características. Él las leía rápidamente cuando íbamos en el automóvil o en el helicóptero, y a la hora de inaugurar las respectivas obras, el primer extrañado era yo, por la forma tan elocuente y tan clara como explicaba las características de la obra que se iba a inaugurar. Es una capacidad, que ni siquiera yo, pues, lo hacía en el momento. Claro, claro. No, aparte de eso, era un hombre que tuvo una gran sensibilidad humana. Los problemas grandes a él no le preocupaban mucho. ¿Por qué? Porque él decía que los problemas grandes del país estaban en manos de técnicos, pero los problemas pequeños del país estaban en su mano. Y él nos decía que él delegaba en nosotros, los gobernadores, delegaba esos problemas pequeños de tipo social para que fuésemos nosotros los interlocutores para resolver. Y para resolverlos con la misma intensidad, cariño y efectividad que él lo podía hacer. Eso era una exigencia permanente del presidente Pérez en todas las reuniones que teníamos mensualmente en el Palacio de Miraflores. Sí. Yeah. Lo único extrañable, bueno, lo único era que, claro, él no tenía hora para llamarnos. Sí.
A veces que a las 2 de la madrugada. Es verdad que llamaba. existía un teléfono rojo en los despachos de los gobernadores, ¿es cierto? Correcto, un teléfono directamente con el presidente. Y a veces llamaba en la madrugada, en la residencia también había un teléfono directo con la presidencia. Llamaba, ya mira, que el señor rector, te necesito mañana, necesito que estés aquí a las 11 de la mañana, en el despacho. Entonces yo tenía que amanecer, Claro. ¿no?, antes de la cuenta que me presentaba el comandante de la 5ª División de Infantería, ir al aeropuerto, enviar al aeropuerto para reservar el boleto. Claro. Y poder garantizar mi presencia en Miraflores en la hora indicada por el presidente. ¿Cuáles son los hobbies de García Barreto? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Canta? ¿Toca cuatro? ¿Juega? ¿Qué hace? Bueno, yo desde pequeño yo tuve y tengo todavía, conservo pues, mi amor por la naturaleza, por el monte, porque yo me crié realmente en un pueblo pequeño, apacible, bueno, donde vi tanta gente trabajar el campo, Claro. sobre todo a mi padre, pues hacerlo con tanto amor, con tanto cariño, que eso me motivó y eso se quedó para toda mi vida. Pero en la parte social, bueno, yo tengo un oído musical quizás heredado de mi madre, que tocaba guitarra, tocaba violín, y yo aprendí a tocar cuatro con una tía que me enseñó desde que yo estaba estudiando primaria en Santa Rosa. Me enseñó a tocar cuatro. Bueno, y luego mi mamá también, que tocaba maracas increíblemente bien. Cualquiera piensa que eso es fácil, tocar maraca. Entonces, bueno, también aprendí sin que ella me diera muchas lecciones. La vi quizás 1 o 2 veces tocando maracas. Y aprendí, bueno, y ahorita soy un maraquero extraordinario. Ya. Y disculpa la sinceridad. Disculpa la sinceridad. Y la ¿cómo se llama? La modestia. La modestia. Háblenos un poco sobre cuando inauguraron el sistema de orquesta de Monagas, que usted era gobernador, le correspondió inaugurar esta prestigiosa obra que ha trascendido, por supuesto. Correcto. Bueno, la inauguración de eso fue la parte final de un proceso. Primero la idea, pues. Hablé con mi amigo José Antonio Abreu, ¿no?, a quien conocí muchos años antes en la universidad, tuvimos buenas relaciones y fuimos realmente pues conversando sobre todos los pormenores, el apoyo logístico para fundar el núcleo Monagas de la Orquesta Nacional Juvenil. Entonces, a través de esa información fuimos disponiendo de los recursos necesarios en el presupuesto para adquirir los instrumentos requeridos, ¿no?, por los diferentes músicos. Y finalmente, una vez que se tenía todo el conjunto de instrumentos necesarios y con la decisión del doctor José Antonio Abreu, se decidió la inauguración de la orquesta cuando se inauguró la catedral de Maturín. Esos 2 eventos memorables para el Estado. Memorables. En esa oportunidad vino el doctor Abreu, por cierto, que me condecoró con la condecoración Orquesta Juvenil de Venezuela en primera clase. Bueno, y ese fue un evento fabuloso. Y de director de ese entonces estaba el músico nuestro, José Apolinar Cantor, un joven músico exitoso, muy inteligente. Amigo nuestro. Muy inteligente. Bueno, que es orgullo de Monagas, él y su familia, porque como producto de su padre, entre ellos hay creo que 4 o 5 músicos, ¿no?, 2 de los cuales estaban en la Orquesta Nacional. Son varios, de Venezuela, todos son varios cantores, músicos, todos son músicos. Sí. No son cantores, sino músicos. Sí, son cantores. En un evento que se realizó el pasado 2 de marzo, un acto de reconocimiento que se hizo a ciudadanos, el doctor Pablo Morillo Robles, a quien usted le entregó la gobernación del Estado de Monagas, dijo de manera pública que recibió una gobernación sin deuda. ¿Qué opina usted de esa expresión, que lo haya dicho una persona que además era de un partido? En esos tiempos había mucha pugna entre ADA y COPEI,
que lo haya dicho un gobernador copellano de un gobernador adeco significa bastante. Sí, bueno, me parece una noble, una noble declaración del doctor Morillo Robles, aparte de que esa declaración está ajustada pues a derecho realmente, porque yo si alguna preocupación yo tuve una vez que perdimos las elecciones en diciembre, en ese diciembre anterior, fue precisamente dejar la gobernación sin ningún tipo de deuda, como en efecto. Así lo hice, pues. Y posteriormente confesó el doctor Morillo Robles que también él, siguiendo mi ejemplo, hizo lo mismo. Porque así trabajamos los gobernadores de la democracia venezolana. Los que realmente sentimos cómo ejercer, ¿verdad?, la función de gobernador en un país demócrata con plena libertad, ¿verdad?, y con profundos sentimientos patrióticos. Un saludo a la Cámara, a tanta gente que lo recuerda, que lo respeta y que lo admira para despedir esta conversación. Bueno, con muchísimo gusto. Bueno, un saludo a todos mis amigos, a la gente que me conoció, que conoció mis andanzas y mis servicios como gobernador. Siempre continúo con el mismo afecto, siempre continúo con la misma energía para ayudar al pueblo de Monagas a resolver sus problemas. En este momento, claro, estoy retirado de la vida pública, pero en la vida privada estoy a la orden de cualquiera de mis conterráneos y siempre dispuesto a satisfacer las necesidades de la gente más humilde, a contribuir desde mi ubicación, a contribuir con cualquier iniciativa que sea propicia para el desarrollo del Estado. No tengo límites para esa contribución, ni tampoco los recursos que están en mi mente para hacerlo. Con mil gustos, siempre estaré a la orden de todos los monaguenses, sin distingos políticos, de raza, religión o clase social. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Epicentro llegó a ustedes gracias a la cortesía de la respetable logia José Quijada Gamboa Oriente de Maturín. Agroveterinaria Costa Azul, el lugar que tu mascota merece.